El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesucristo no es un sociólogo, Jesucristo no es un líder, Jesucristo no era un taumaturgo. Él no venía para hacer una humanidad, entre comillas, mejor, ni para arreglarnos las cosas. Él venía sobre todo para entrar en el centro del corazón de cada ser humano y ahí resolver lo que realmente le estaba haciendo daño y lo estaba fracturando, que en definitiva es el pecado. El pecado es esa separación, ese distanciamiento, ese dar la espalda a Dios para mirarnos a nosotros mismos y pretender, con nuestras propias fuerzas, arreglar la historia, además, según nuestra propia conveniencia. Claro, Jesucristo, por tanto, cuando Él hacía alguna curación física, estaba dando a entender que lo más importante no era lo físico, sino sobre todo lo espiritual. Y por eso cuando cura a este paralítico, que dicen, ¿quién es este que perdona pecados? Y dicen, bueno, es que yo he venido precisamente para perdonar los pecados. De hecho, cuando consagra en la última cena el pan y el vino, dice, la sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hoy en día la gente se ríe de la palabra pecado. De hecho, para muchos no cristianos, la palabra pecado es incluso hasta algo divertido, simpático, y sin embargo no nos damos cuenta del drama que hay detrás de cada pecado. Tan dramático es que mereció la muerte en la cruz de Jesucristo. Si el pecado no fuera importante, Jesucristo no habría tenido que subir al patíbulo de la cruz. Si el pecado no tuviera una gran repercusión en el corazón de hombre, entonces ¿para qué la redención? Pero no, Jesucristo se ha dado cuenta que el ser humano estaba perdido, que el ser humano estaba como tan desnortado, tan roto por dentro, que se hacía ilusiones. Y de hecho vivimos en un mundo en que la sociedad que nos rodea está todo el rato haciéndonos creer que todo es maravilloso, si gastas mucho, si eres muy guapo, si tienes salud, si tienes dinero, si tienes éxito. Y todas esas personas que vemos que tienen mucha salud, mucho dinero, mucho éxito, en el fondo, si no están con Dios, están muy vacías. Porque lo que realmente pesa al hombre, lo que realmente malogra la vida del hombre, es el pecado. Es ese pecado consentido, querido, guardado, no reconocido. Y por eso nosotros, con toda sencillez, los cristianos siempre hemos confesado nuestros pecados. Hemos reconocido que me equivoco, que lo hago mal, que me hago daño. No solamente que me haga daño a mí, que hago daño a los demás. Y reconocer esto y pedir perdón es algo que nos dignifica muchísimo. Y sobre todo tenemos esa suerte del sacramento de la penitencia, en el cual, ante un sacerdote confesamos, es decir, reconocemos cuáles no son nuestras debilidades y se las entregamos a Jesús por medio del sacerdote. Y por eso, claro, decía, el Hijo del Hombre, claro que tiene autoridad para poder perdonar los pecados. Es que precisamente ha venido para eso, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por nuestra salvación, para el perdón de los pecados. Qué suerte, por tanto, poder reconocer, sí, Señor, yo soy de los que necesito salvación, yo soy de los que me equivoco, de los que tengo varias cosas que tienes que venir tú a resolverlas. Y entonces comprenderemos por qué solamente los humildes y los pobres, espiritualmente hablando, pueden obtener el reino de los cielos.